Mi nombre es Andrea Macet, yo trabajo en el Instituto de Educación Superior Olga Cossetini, en el traductorado de inglés. Y este año con María Emilia Vico, que es traductora de portugués en la Universidad Nacional de Rosario, firmamos un convenio para trabajar juntas, ambos traductorados de inglés y de portugués, en un proyecto, bueno, para ofrecerle a los alumnos, a los traductores ya graduados, y también un proyecto de investigación que surge porque estamos investigando en el Centro de Estudios para la Problemática de la Traducción de la UNR. Entonces, buscamos líneas de trabajo en conjunto. Y cuando escuchamos y conocimos el proyecto de Lunes o Martes, la traducción colectiva, decidimos contactarlas, bueno, para ver si había interés desde la editorial Cien Pies y con Erika y su equipo de traductoras para entrevistarlas y conocer en detalle el trabajo que están realizando. Así que bueno, estamos investigando esta expansión del surgimiento y la expansión de las editoriales feministas como una forma de activismo y política cultural. Y decidimos comenzar con este estudio como si fuese un estudio de caso con la edición de Lunes o Martes. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí y ofrecer este espacio para comunicarnos y que sea más fluida la charla. Gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Muy bien. Vamos. ¿O quieren presentarse ustedes primero? O a medida que charlan se presentan. Sí, Dale, y después nombramos a las que faltan y listo. dale. Genial. Bueno, sabemos que Cien Pies es una editorial feminista e interseccional. Existen muchos feminismos y prácticas. ¿Ustedes cómo lo perciben? Para ustedes, ¿qué es una editorial feminista? Bueno, yo soy Erika Cosenza, soy traductora de inglés y de italiano, soy editora, correctora y cofundadora junto a María Victoria Barone de Libros del Cien Pies, que es la editorial de Cien Pies. Cien Pies es un emprendimiento cultural que llevamos adelante 4 personas argentinas que en este momento estamos viviendo en Cataluña. Y bueno, ser feminista y dirigir una editorial feminista implica tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Por lo general se suele asociar con publicar solo mujeres y primero sabemos que ser mujer no quiere decir ser feminista. Eso primero. Y segundo, ser una editorial feminista, tener prácticas feministas no tiene que ver solo con los contenidos, que sí, por supuesto, son importantes. No vamos a estar publicando cosas que van en contra de nuestros valores. La semana pasada con Victoria, con Maui, le voy a decir Maui porque se llama Victoria, pero es Maui para mí. Con Maui rechazamos, por ejemplo, ni siquiera llegamos a pasar presupuesto, rechazamos la traducción de un libro que bueno, que no se condecía con valores feministas. Entonces, por supuesto, los contenidos son importantes, pero va mucho más allá. Tiene que ver con respetar la revalorización de nuestro trabajo, y cuando digo nuestro trabajo hablo del trabajo de la traducción, pero también de la corrección, de la maquetación, el trabajo humano, el trabajo hecho por profesionales. ¿Sí? Defender esto tiene que ver con dar condiciones justas, con básicamente actuar en consecuencia con los valores que decimos tener. Entonces, si solo nos dedicamos a declamar que somos feministas y después no lo reflejamos en la práctica, para mí eso no es ser
feminista, justamente. Es pinkwashing. Sí, es purple Creo que es washing, washing. feminist washing o algún washing, ¿sí? Entonces es esto, es ser consecuente con lo que decís defender. Nosotras defendemos la inclusión en el sentido amplio de la palabra, por supuesto, de género, pero también somos anticapacitistas, antiedadistas, una larga lista de antis que tenemos que sostener con la práctica diaria. Perfecto, sí, sí, sí. Con esta expresión que te escuché decir, vivir una práctica feminista, la ética, ¿no? O Exactamente, sí, la sí, sí. praxis diaria. Esa es una ponencia, un trabajo que estamos haciendo con otra de las traductoras de este equipo que hoy no pudo estar presente en la entrevista, Agustina Skirripa. Tenemos un trabajo que se llama justamente Vivir una traducción feminista y trata de esto, de estos valores que defendemos con las acciones. Desde lo cotidiano. Exactamente. Bueno, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo nace la idea de crear una editorial? ¿Por qué crear una editorial? Bueno, hola Andrea, soy Maui, soy escritora, correctora y maquetadora de libros. Y bueno, antes de comentarte cómo nació la idea de la editorial, te voy a contar un poco cómo nació Cien Pies, porque todo surge de ahí. Fue en el 2022 cuando un día Javier, mi pareja, me dice, ay, se viene a vivir a Barcelona una amiga mía de hace 20 años, y esta amiga era Erika, y fuimos a tomar algún bar, y Erika siempre viene con sus delirios y dice, ay, bueno, ya que estamos acá todos juntos, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos algo, ya que vos escribís, Javier también escribe. Y bueno, y ahí empezó la idea de conformar como clubes de lectura, talleres. Javier empezó también a dar un club de cine en donde veíamos películas y después las debatíamos. Eso después se fue transformando en hacer talleres de traducción, seminarios de literarios y demás. Y bueno, la idea empezó todo en 2022. En 2023 empezamos a rodar. Y la verdad que cada vez la comunidad se hacía más grande, cada vez más librerías de Barcelona nos iban pidiendo para ir a hacer cosas o talleres. Y bueno, ya que Javier y yo escribimos, Erika traduce, corrige, empezamos también a plantearnos la idea de ofrecer servicios editoriales para ayudar a otras personas a concretar nuestros sueños también, ¿no? Tu primer libro publicado y demás. Y a partir de ahí también surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no hacemos una editorial entonces? Y nada, con la otra idea de Erika, de que había juntado varias traductoras y también con la posibilidad de que los derechos de Virginia Woolf habían caducado porque ya habían pasado bastantes años de su muerte, decidimos empezar la aventura de traducir y tener nuestro primer libro de lunes o martes. Así que bueno, la idea nació más o menos así, también para ayudar a otros a concretar su sueño y a la vez también de tener nuestra propia editorial y demostrar también que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Que es lo que intentamos prevalecer en cada una de las actividades que hacemos. Así que bueno, esa es más o menos la idea. Es sonar muy simple. Sí. Suena tan simple de esa forma. Pero bueno, esto de decir, bueno, tengo una idea, ¿por qué no? Estaba leyendo lo que puso Romina. Sí. Pero bueno, requiere tanto, ¿no? De uno. Bueno, sí, Sí, sí. esfuerzo, horas de trabajo. Sí. Horas quitadas al sueño, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, El es trabajo en cuando equipo. tenés... El trabajo en equipo es fundamental porque cuando alguien no puede hacer algo, está la otra persona que dice, bueno, no te preocupes, ahí voy yo. Y Claro, entonces se hace mucho más fácil. Si parece fácil es por eso, ¿no? claro. Buenísimo. Ser una editorial feminista tiene que ver con editar escritoras mujeres y o con la práctica de la traducción, perdón, y o con que la práctica de la traducción se ejerce el feminismo como política en la letra de la traducción.
O sea, hay dos visiones. ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, es más o menos lo que te decía antes, ¿no? No es editar escritoras mujeres solamente, sino defender con las acciones diarias, con cómo nos relacionamos, con cómo entablamos negocios, porque tener una editorial es hacer negocios, cómo llevamos a cabo nuestros negocios, cuáles son las prácticas, cómo nos relacionamos con el equipo, con colegas, cómo vivimos, porque en definitiva es esto. No sé muy bien a qué te referís con la letra de la traducción, si es que estamos Sí, hablando de intervenir, como ustedes lo de llaman, ese secuestro, el hijacking, pero una de las... claro, Claro, sí, sí, por ahí sí. ya es más puntual cómo se ve reflejado. No, no necesariamente, o por lo menos te puedo contar, que creo que me estoy adelantando a una de las preguntas, pero Sí, bueno, se van mezclando todo. Eh, no nos planteamos hacer el hijacking o secuestro, que es una de las estrategias, en teoría, una de las estrategias feministas de la traducción. Me estoy así citando, si estoy citando el trabajo que hacemos con Agustina, porque en realidad no son las estrategias las que son feministas, sino cómo se usan, ¿sí? Porque sí, bien se puede hacer un hijacking de un texto que es feminista y convertirlo en machista o sexista. sí, ¿Sí? la Hijacking decisión, es es esa la decisión. decisión, la decisión. En este caso, en lunes o martes, no fue la consigna hacer hijacking, o sea, hacer una intervención a nivel morfológico de los textos. Ya después vamos a hablar cómo fue la experiencia de la colaboración. Eh, no pasa tanto por ahí nuestra visión de tener una editorial feminista, sino de todo lo demás, ¿no? De cómo nos relacionamos. Si hay que hacer un hijacking, lo haremos, o si la persona encargada de esa traducción de ese texto en particular considera que es oportuno hacer un hijacking, una intervención a nivel morfológico, se hará, pero no es que es una política que hay que seguir a rajatabla. Bien, bien. Esta primera colección se llama Perdón, Colección de antes de Clásicos. pasar, Ah, Andrés, me pude conectar, ¿cómo andan con el ah, teléfono? Hola, Eh, ¿Qué Emi, tal? Perdón, perdón, la universidad está como en un momento difícil y se corta internet para hacer un poco de presión. ¿me No, escuchás? para quedarnos, Sí, ¿me escuchan? ¿sí? sí, Ujú. sí, sí. Ah, perfecto. Para quedarnos un poquito en esa pregunta, justamente tuvimos muchas actividades con Andrea acá y surgieron actividades previas a esta entrevista, digo, y surgieron, se habló un poco de este tema y algunas editoriales, por ejemplo, hablaban de eh, que un editor o un traductor, si es blanco, de ojos claros, muy heteronormativo, es decir, hombre y todo, bueno, no podría traducir a una mujer. Entonces, yo sé que ustedes comentaban que también trabajan con hombres, es decir, hay algunas editoriales que dicen, bueno, no traducimos textos de hombres, ni pueden ser traducidos por hombres, eh, como que no podría haber intervenciones de ese tipo. Bueno, ¿cómo ustedes trabajan con esta cuestión de los hombres en la editorial, sean para traducirlos o como traductores o como editores o lo que fuere? Y también, si les pasó con ese primer trabajo, de que hubo alguien que dijo, no, esta traducción no puede quedar así porque no es feminista. Mm. Bueno, primero, mm, a ver, acá ahora hablo en lo personal, pero creo que estamos todas en la misma página, todas, digo, la del equipo, estamos más o menos todas en la misma página. Para mí el feminismo es con todos los géneros, ¿sí? Por supuesto, un varón heterosis no va a poder hablar por nosotras las mujeres, cis o mujeres trans. Yo no puedo hablar, por ejemplo, por las mujeres trans, porque yo no soy una mujer trans, ¿sí? Es verdad esto de que no podemos contar experiencias ajenas porque no las vivimos,
Pero para mí el feminismo es con todos los géneros, porque en el mundo estamos todos los géneros. Y si queremos cambiar el mundo, lo tenemos que cambiar todos los géneros, todos los géneros, porque si no es imposible. En la editorial, de hecho, en Cien Pies, en el equipo fundador de Cien Pies, hay 2 varones cis, heterosexuales, que son la pareja de Maui y mi pareja, ¿sí? Por supuesto, por ejemplo, ninguno de ellos dos se ha involucrado en la traducción de Virginia Woolf, ni en la corrección. Javier bien podría... Javier lo que hizo, por ejemplo, dio una mano cuando Maui y yo ya estábamos... Lo habíamos leído tanto Las Galeras, que quizás se nos pasa alguna frase mal cortada, qué sé yo, entonces ahí le dijimos, che, Javi, léelo, a ver, fíjate Las Galeras si están bien. Y ese fue su aporte al proyecto. Yo Y misma nada más. tampoco participé de la traducción porque no soy traductora, Ella no entonces es traductora, entonces no participó de la traducción, así como yo no participé de la maquetación, porque yo no soy maquetadora. Parte de nuestro feminismo es respetar el trabajo, revalorizar el trabajo y, y y hacerlo las visible. voces, y hacerlo visible, y las voces ajenas. Entonces, por ejemplo, en este libro, Lunes o Martes, somos 8 traductoras y las demás, por favor, córtenme cuando quieran, hablen, porque yo soy muy charlatana, me pongo a hablar y después parece un monólogo mío. Por ejemplo, en el cuento que me tocó a mí, después hay un prólogo muy interesante hecho por Mariela Burani, licenciada en letras, que explica que no son exactamente cuentos o no todos los textos son cuentos, pero para facilidad decimos cuentos. El cuento que me tocó a mí, yo decidí no hacer un hijacking, no utilicé el lenguaje no binario directo, no usé la E, pero sí eliminé las marcas de género cuando era, por ejemplo, en mi cuento hay 2 parejas. Una pareja que se explicita que es un she y un he, o sea, una mujer y un varón, pero la otra pareja no sabemos, no tenemos idea si es una pareja heterosexual, no sabemos nada. Entonces yo ahí lo que hice fue eliminar todas las marcas de género cuando se hablaba de esa pareja en particular. Pero las otras traductoras han tomado otras decisiones y parte porque hay muchas, sabemos que fuimos criados, fuimos criadas y fuimos criades en el paradigma del masculino genérico. Y aún siendo feministas, hay muchas personas que encuentran difícil esquivar el masculino genérico. Y entonces cuando uno de los textos tenía masculinos genéricos, primero le preguntamos, ¿no? Che, ¿querés mantener el masculino genérico o querés tratar de evitarlo? No, quiero mantenerlo. Perfecto, es tu voz. Y vos hablás así. Y está muy bien que hables así. Entonces, parte del feminismo que nosotras defendemos es respetar la voz de las otras personas. Y si la otra persona es feminista, pero habla con el masculino genérico, se lo vamos a respetar. Genial. Te pregunto, ¿qué hacen los hombres del editorial? Porque me decís Los hombres, que no traducen, no, no maquetan. no, los hombres de Cien Pies tenemos a alguien que es programador y técnico, hace todas esas cosas que que el resto no Quiere hacer. entiende. No, y que no entiende, y que se cuelga algo, se colgó y esta porquería no anda y viene él al rescate. Ese es solo. Su tarea es esta, es el soporte técnico. La otra persona, Javier, no participa en la traducción porque no es traductor. Y Ajá. no maqueta porque no es maquetador, pero es periodista y es escritor. Ajá. Y les pregunto a todos, si hubiese habido en el grupo de ustedes de que integran Cien Pies, en este grupo que se conformó con estas ideas de generar una editorial, si hubiese habido un traductor hombre, ¿Sí? y Hombre, hubiese sí, dicho, pero se yo, habla.
Sí, hombre, sí, sí, bueno, heterosexual, no tienen la culpa, Todo pobre. eso. Yo pienso también que me pasa que esto, pobre, hay algunos hombres que son más feministas que nosotras, que hubiese dicho, no, bueno, pero yo quiero participar de la traducción, quiero traducir uno de los textos de Virginia Woolf. Es un poco contrafáctico porque no hay en No el equipo pasó, y sí. no pasó. Y de hecho, eh, a cada una de las personas que participaron en la traducción del libro las convoqué yo. Yo fui Ajá. llamando, porque las conocía de, no sé, de distintos ámbitos de la vida profesional, fui conociendo a cada una de estas personas y entonces las fui convocando yo, con la clara idea de tener pluralidad de también españoles, diversos españoles. Ujú. En este libro van a encontrar diversidad lingüística. Tenemos a Cris, que es gallega. Yo señalo como si estuviera acá al lado mío, pero es que acá tengo el cuadradito de ella, ¿entienden? Es gallega y vive en Buenos Aires, por ejemplo. María Teresa, es panameña, vive en Panamá. Tenemos, bueno, María Galán Barrera, que no está, hoy no se pudo conectar a esta entrevista, que es madrileña, vive en Madrid. Y así, bueno, la tenemos a Patricia Labastie, que es rosarina y vive en Málaga. Eh, Agustina, que es argentina y vive en Madrid. Romy Navarro, que es argentina, vivió como cuántos, 20 años en Venezuela y ahora vive en Huesca. Entonces, y no son solo datos biográficos, sino que todas esas vivencias y los lugares de residencias y cuántas veces migraste, también van alimentando y enriqueciendo tu español. Y entonces en cada texto van a ver reflejado esa diversidad lingüística, ¿sí? Entonces, es medio contrafáctico esto de, si hubiera un traductor, le habrían dicho que sí, porque quizás lo convocamos Para mí, a ver, no estamos negadas a que participen, como dije, el feminismo es con todos. Quizás a un varón lo podemos convocar para otro claro. proyecto, ¿por qué no? Te consulto, no sé si viene al lugar, cuando ustedes deciden, en este caso que contaste, rechazar esa traducción, Sí. tenía que ver con, dijiste, no solo con el contenido del texto. No, en ese caso sí tenía que ver con, bueno, con el contenido y con la biografía de la persona que había escrito. Del autor. Sí, 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 sí. Bien. Sí, pero no es porque no lo rechazamos porque fuera un varón, Si hubiese sino por sido una otros mujer, lo datos. hubiésemos rechazado Sí, igual. si hubiera sido una mujer, si hubiera sido una mujer cis, lo hubiéramos rechazado, si hubiera sido una mujer trans, la hubiéramos rechazado. Sí, Sí, Es por su posición, ¿no? Por la es por posición, su posición, sí, posición claro, pública ideológica. que tiene. sí. Va El- contra los valores, es como, yo no quiero replicar la voz de esta persona. exacto. Exactamente. Y Contribuir que por lo eso haga le rechazamos. Sí, justamente estuvimos en la jornada el martes y nombraban un caso similar, que la novela era hermosa, pero la autora tenía ciertos valores que no se compartía con No, la no, traducción. y en este caso estaba reflejado en la novela. Ah, bien, No, bien, era todo, o sea, era el contenido y todo, era todo. Era un como, y no sé, yo por ejemplo he rechazado eh, un libro, en lo particular no en Cien Pies, porque todavía Cien Pies no existía, pero era de una persona que sostenía que curaba el cáncer con, no sé cómo se llama esto que te ponen las manos y curan el cáncer. sí, Sí. sí, Entonces, pues no, menos, exactamente. Entonces, no, claro. definitivamente yo no voy a difundir eso con mi trabajo. En cuanto a la pregunta, perdón que me cuele, en cuanto a la pregunta de si aceptar un hombre o un colega traductor, pues yo vería también, de hecho ya repitiendo más o menos lo que dijo Erika, vería simplemente la posición de esa persona, más bien no verlo como, es un hombre cis, hetero, etcétera, sino cuáles son sus valores y cuál es su posición en cuanto al feminismo, si es una persona feminista, obviamente, sin preguntar, y porque mi feminismo también es el de inclusión y el de que cualquier persona puede ser feminista
no importa su identidad Y sexual. cualquier persona puede ser machista. Exacto, así es. Así que no depende ya ni de la orientación ni de la identidad de género, sino más bien de su posición como persona. Entonces, ¿por qué rechazaría yo a un colega traductor simplemente por ser hombre, ¿no? O por ser hombre cis, pues. Así que, pues yo también estoy de acuerdo con Erika en eso, ¿no? Lo único que en este caso, pues sí se dio, pues que solamente Erika nos convocó a mujeres cis y en este proyecto, pues se dio el caso que fue así. Más adelante no me opongo a aceptar a un colega si se da el caso que quiera participar con nosotras o en, bueno, o en algún otro proyecto, ¿no? Por supuesto, y sabemos que tanto las mujeres como las diversidades sexogenéricas nos vemos siempre invisibilizadas, y entonces sí es cierto que yo, Erika, tengo la tendencia a buscar visibilizar a mujeres y a diversidades sexogenéricas por encima de un varón cis heterosexual. Pero eso no quiere decir que si hay alguien que considero que puede encajar bien en el equipo, no lo vamos a discriminar y no lo vamos a excluir. Más bien que no sería que de tu parte buscarías, pero si una persona quiere sumarse, no la vas a rechazar, ¿no? No la voy a rechazar en principio, así Ajá, de, no, a ver tus genitales, no, te rechazo. No, exacto. Bien. Gracias por la respuesta. Antes de pasar, digo una cosita nada más porque me encantó yo creo que lo de la diversidad lingüística que se plasma en esa colección, aunque no tuvimos la suerte de leerla todavía, ya llega a Argentina. habla de, para mí es un tema muy importante lo de la diversidad lingüística en la traducción y es algo con lo que uno tiene que luchar todo el tiempo, inclusive casi igual que siendo feminista y con esa cuestión de la diversidad lingüística y creo que ese hecho de plasmar en una colección la diversidad lingüística en la traducción es como un gran paso hacia también la diversidad en cuanto al feminismo, ¿no? Me parece que es como que es hablar de lo mismo. eh, porque, a ver, a mí me haría mucho ruido si ustedes fuesen una editorial feminista, pero tradujesen al español neutro. Sería como contradictorio en la concepción del pensamiento de la diversidad. Entonces me parece que tiene que ver con la coherencia que ustedes plantean, así que me encantó. Bien, entonces seguimos. La primera colección de la editorial se llama Colección de Clásicos Accesibles. Y nos surgen varios interrogantes. ¿A qué llaman clásicos? Creo que podemos estar hasta la noche con esa pregunta. ¿Y accesibles a qué y a quién? Vale. Empezá con lo de accesible, que creo que es más fácil. Vale. Bueno, les voy a mostrar primero el libro para que lo vean, igual después les mando fotos. Miren esa portada con 8 nombres de traductoras. Miren. Bueno, el tema de la accesibilidad, más que nada, creo que surgió también por algo que pasó después de la pandemia, ¿no? Por lo menos hablo por mí, creo que bastante van a estar de acuerdo, de cómo la tecnología se fue introduciendo en nuestras vidas y lo que eso también trajo, ¿no? En mi caso, yo antes usaba los lentes solo para el ordenador y ahora los tengo que usar todo el tiempo porque ya no veo. No sé si es por algo mío personal, pero yo creo que el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados y con tecnología todo el tiempo me arruinó bastante la visión. Y entonces empezamos a pensar en tratar de acercar estos clásicos, que después Erika va a explicar a qué nos referimos con clásicos, a personas con dislexia o baja visibilidad. Y para eso tuvimos que tener en cuenta varias cosas al momento de diseñar el libro, ¿no? Lo primero y principal es el tema de la tipografía, elegir una tipografía de palo seco, el tamaño, que sea de un tamaño mínimo de 12 puntos y con un interlineado de 18 puntos. Otra práctica accesible que aplicamos es alinear todo el texto a la izquierda, porque eso ayuda a las personas con dislexia a que lean mejor. También decidimos no cortar las palabras en sílabas si no entraban en el renglón, sino que bajen al renglón siguiente.
El grosor de las hojas, bueno, no lo van a poder ver a través de la pantalla, pero en un libro normal, lo digo entre comillas, el gramaje es de 80 o 90 gramos y nosotros decidimos elegir de 120 gramos para evitar transparencias, porque a las personas con dislexia, si se les transparenta la hoja, les dificulta mucho la visión. Otra cosa que tuvimos que tener en cuenta es que les cuesta mucho leer palabras si hay toda una imagen de fondo en la tapa. Entonces el diseño tenía que ser lo más sencillo y sobrio posible, que fue un desafío también porque encima al ser un libro de cuentos que trataban sobre diferentes temas, no sabía muy bien cómo encararlo, sinceramente. Y lo que hice fue leerlos una y otra vez y hacer una lista de todos los elementos que se repetían en los cuentos. Y una vez que tenía esa lista, ver cuáles coincidían. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la caracola y la garza eran los elementos que más presentes estaban en los cuentos. El azul y verde, lo utilicé el verde de fondo, el azul para las letras. Bueno, intenté tomar como elementos de distintos cuentos para reflejarlos acá. Y no sé si me olvido de algo más. Bueno, el uso de mayúsculas los tuvimos que evitar, el uso de cursivas lo menos posible. Creo que lo nombré todo en cuanto a las prácticas accesibles que tomamos. Y el tema de los clásicos, bueno, le cedo la palabra. Bueno, y muy importante que antes de salir imprenta, Maui, lo probamos con personas con dislexia. Sí, Se lo dimos a leer. De hecho, se lo dimos a leer y Maui tuvo que hacer algunos cambios, ¿no? sí, sí. Nos Sí, y preocupaba eso me sí. parece que es lo que, un poco volviendo a lo de la diversidad lingüística y y al feminismo, esto es también una inclusión, esto es diversidad, porque si no nos quedamos estamos excluyendo esto que ustedes dicen, otros grupos que no lo podrían leer. A mí no se me hubiese ocurrido nunca. Digamos, son cosas que uno no tiene en la mente, como no le pasa, no lo tiene. Me parece grandioso que hayan incluido, digamos, esto de la inclusión, de ir incluyendo gente con dislexia. Sí, Y no sé si próximamente, perdón, no sé planeamos- si es que no lo hubiesen podido leer. Yo creo que esto le facilita la lectura, ¿no? O sea, porque con la persona que lo provee le cuesta leer, más allá de que no le gusta leer, le cuesta. Y con este libro le fue mucho más fácil, pero hasta a mí misma me fue más fácil leerlo a mí, con anteojos o sin anteojos. Entonces, sí, creo que es empezar a pensar de otra manera e intentar hacer las cosas de otra manera. Lo mismo el nombre de las 8 traductoras en la tapa. Que a ver, yo al principio cuando surgió el proyecto dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque, o sea, si a veces ni siquiera aparece un nombre de una traductora o de un traductor en la tapa, ¿cómo voy a meter 8? Y la verdad es que sí, me rompí la cabeza, pero se pudo también poner a la persona que hizo el prólogo, entonces es posible. El tema es que tal vez no es la costumbre o quizás, claro, te lleva más tiempo pensar un diseño cuando hay que meter tantos elementos en una portada, pero se puede. se puede. Sí, esto que decía Maui de que tal vez no es la costumbre. Es cierto que si agarras el libro, es raro. Estamos como... es muy habitual, vos agarrás un libro y está justificado y hay ciertas prácticas que resultan extrañas, ¿no? Para quien lee habitualmente, pero bueno, nada. Y con el tema de la accesibilidad planeamos en una segunda etapa hacer en audiolibro también. Es fantástico el audiolibro para esto, ¿no? Con baja Sí, visibilidad, por ejemplo. Baja visión. baja, sí. Sí, nosotros tenemos una compañera con dislexia y ella dice eso, yo no sé si me curé o me adapté tanto a los otros que estoy más fluida en la lectura, pero bueno, no sé si se cura la dislexia. Entonces, esto de acercar un libro así, con esas características, realmente es activismo práctico. Acabas Sí, de decir algo clave, acabas de decir algo clave que tu amiga se adaptó a los demás.
pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Al Claro, revés. al La revés. no. Adaptar precisamente porque son, no porque sea minoría entre comillas, porque quizás hay muchas personas que tienen esa discapacidad y ni siquiera se han dado cuenta, en el sentido que no la han identificado como tal, y ¿por qué no incluirlas también? ¿No? ¿Por qué no por qué no hacer que esas sean prácticas normales y corrientes? De una vez incluir, mira, hay que pensar esto para este tipo, o sea, ya que sea algo normal, ¿no? Sí, Sí, que por sea algo eso habitual. que este proyecto tiene muchas puntas para trabajar o para trabajarlo y mostrarlo, visibilizarlo. Bueno, seguimos porque se nos va el tiempo. Vamos, sigamos, Perdón, sigamos. faltó la respuesta a lo de los clásicos. Sí, Hacete cargo, Cris. sí. Ni idea, decisión editorial. Hacete cargo, ¿qué es un clásico? Buena No sé, pregunta. quizás que podemos estar Podemos debatirlo más, también. qué María Emilia largo decía que se puede poner en discusión también, se ¿no? pone. Para mí, un clásico es una obra que interpela y sigue interpelando más allá del transcurso del tiempo. Y para mí, de vuelta, para mí, Virginia Woolf es un clásico indiscutible, porque aún hoy, casi 100 años después de su publicación, bueno, en este libro más de 100 años después de su publicación, sigue interpelando. Nos podemos ver en esos textos cosas que aún hoy nos siguen pasando y nos siguen convocando. Y eso para mí es la definición de un clásico. La mía personal, cada persona va a tener su propia definición. Pero como el libro lo elegí yo, La palabra referentes, ¿no? Siguen siendo referentes en la cultura, en la vida diaria, en lo que sea, un autor o un libro que siguen siendo vigentes, pues son clásicos. Un autor o un autore. Buenísimo. Eh, a veces se confunde también con el canon, lo que uno enseña. Yo como profe de literatura, decís, ¿qué tenés que saber para graduarte? Bueno, por lo menos estos autores. Y bueno, por ahí se confunde un clásico con el canon. ¿Quién dice que es un canon? Y ahí está, toda esa discusión. ¿Emi, algo más o continuamos? Continuemos. ¿Tienen pensado que la editorial Cien Pies sea una editorial de literatura o textos traducidos solamente? ¿O ahí lo incluyen a Javier como escritor? exactamente, sí. El libro del Cien Pies tiene la ambición, tiene dos ambiciones, o sea, es una ambición doble. Primero, que se publiquen más voces y segundo, que más personas puedan leerla. Entonces, por supuesto, empezamos con Virginia Woolf, primero porque si bien empezamos con Virginia Woolf y me decís, bueno, pero Virginia Woolf ya está recontra publicada, este es el libro quizás menos conocido de ella y no hay tantas versiones y mucho menos una versión tan especial como la nuestra. Pero no vamos a hacer solo una editorial de literatura, vamos a hacer ficción y no ficción, y no solo de obras traducidas, sino también de obras originales. Y acá entra la parte de que más voces se publiquen. Sabemos que conseguir que una editorial de las grandes te publiquen es una empresa casi imposible. Y eso no habla de la calidad de tu obra, habla de las reglas del mercado. Entonces, nuestra ambición es esta: poder dar a conocer más voces, que haya más diversidad, justamente, de una palabra comodín, que haya diversidad, pluralidad de voces. Y si Cien Pies puede colaborar a esto, lo haremos. O sea, en resumen, no solo ficción y no solo obras traducidas. Bien. Bien, buenísimo.
Una característica que notamos es, en este primer libro, es las traducciones colaborativas, que ya se mostró, que están en tapa los traductores. ¿Cómo llegan a esa decisión, digamos, de tomarla? Porque también una decisión de diversidad de traductores hubiese sido que tengan para cada libro un traductor, o que hagan, no sé, todos juntos la traducción de todos los cuentos, digamos. ¿Cómo fue la decisión de, de tener 8 traductores en ese libro? ¿De por qué? Si hay un porqué, y cómo fue la labor un poco entre el editor y los traductores, hasta, al ser tantos. Bueno, la primera parte la contesto yo y después si quieren, porque el libro, la traducción de este libro nació antes o en paralelo a que naciera la editorial. Yo estaba trabajando con Patricia Labastié en otra traducción que hicimos a 4 manos. Ahí había un solo texto y las dos colaboramos, metimos. Y cuando estábamos ya estábamos en el final de ese proyecto, ya estábamos, y Pato me miraba y me decía, ay, ya tengo nostalgia, quiero hacer otra cosa. Y yo dije, no se diga más, tengo una propuesta. Y se me ocurrió este libro. Y cuando estábamos viendo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y dijimos, ¿no estaría buenísimo invitar a más gente? Y ahí empezamos, bueno, a ver, son 8 textos. Bueno, uno lo tenés vos, uno lo tengo yo, y llamemos y ahí empezó a surgir la idea de, bueno, pero llamemos además de diversidad de variedades lingüísticas, hay también diversidad de edades. Hay gente muy joven, hay gente no tan joven. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos? Y nos pareció, dado que estamos en distintas partes del mundo, mucha diferencia horaria, estaba bueno justo que eran 8 textos y éramos 8 personas, que cada uno hiciera su texto, por una cuestión de practicidad, ¿sí? Y bueno, y después le invitamos también a Mariela Burani para hacer su prólogo, que quedó hermoso. eh, y nada, fue más o menos así. Y en paralelo, la convocatoria para las traductoras fue, no sabemos si alguien nos va a publicar este libro. Y paralelamente estaba transcurriendo esto que contó Maui primero, ¿no? Che, y si formamos una editorial, definitivamente hagámoslo. Y ahí, bueno, se sumó todo y Nació como un terminó siendo juego al nuestro primer libro. principio. Nació como un juego, que es lo más lindo. Como un juego y como, ay, Erika, otra vez con estas ideas locas, vos. Sí, así. Y la otra parte, si la quiere contestar alguien más, así yo me callo. Bueno, básicamente con respecto al proceso fue, bueno, me llamó Eri, me propuso colaborar con uno de los cuentos, de los relatos, y bueno, una vez que estábamos todas, hicimos la elección de cuentos así, medio como que cada quien toma el que ve primero, porque igual todos nos gustaban, y entonces dijimos, bueno, nada, elijan y tomamos nuestros cuentos. Lo único que la consigna fue total libertad, o sea, libertad de estilo, criterio, de voz, o sea, las únicas pautas formales eran los plazos, porque claro, o sea, en algún momento tenemos que reunir todo para que haya tiempo de que la maquetadora corrija, revise, maquete y todo lo demás. Así que bueno, todo ese procedimiento, lo que hicimos fue, una vez que hicimos las traducciones, las pusimos en un drive e íbamos interviniendo, por ejemplo, para que en esto de la colaboración, ¿no? No sé, que otro par de ojos lo mire, que te haga algún comentario por si acaso, que se te puede pasar algo, bueno, nos ayudamos eh, sin Siempre, intervenir en el estilo. perdón, Romy, siempre de una forma muy cuidada. Como que Claro, creo que eso apela mucho también sí. al quehacer feminista, ¿no? Sí. Claro, de manera siempre súper respetuosa, es donde no hubo intervención en cuanto a unificación de criterio lingüístico, no se dijo vamos a hacer todo de tú. Además, lo bueno de esto era que como son 8 narraciones diferentes, o sea, son 8 narrativas breves, completas, no habían la obligación de que no es un solo trabajo, una sola novela, que bueno, ahí hay que ser un poco más uniforme.
Aquí no hubo obligación de unificar criterios, quien hablaba de vos, de tú, lo mismo con las decisiones sobre si masculino genérico, si la si el no binario indirecto, reemplazando por palabras colectivas para evitar los masculinos. O sea, cada decisión y cada voz era según la lectura y el idiolecto es eso, el conjunto de lenguaje, entorno cultural, conocimientos y experiencias de cada persona. Y eso se va a notar leyendo cada uno de los cuentos. O sea, el proceso fue unirlos todos en un drive, revisarnos unas a otras desde una perspectiva amorosa, respetuosa, y bueno, también un poco para inspirarnos, ¿por qué no? Porque quizás si yo estaba un poco quemada o trabada, me ayudaba a leer el cuento de las compañeras que me destraba un poco, o sea que no nos ayudamos, fue súper armonioso y al mismo tiempo cada cuento quedó diferente. Excepto en lo ortotipográfico, por ahí. Ahí Claro. sí quizás unificamos para que Sí, fuese... por supuesto, o sea, la corrección no fue corrección de estilo, fue corrección ortotipográfica meramente, o sea, ver cuestión de forma, que se te pasó un typo, una tilde, un doble espacio, o sea, la corrección se centró en eso y no en el estilo. De hecho, fue lo único que corregimos con Maui. Exacto. La corrección estuvo a cargo de Maui y mí. Y mí. Como en Sí. catalán se dice mi, perdón, sepan disculpar. Estabas Ya estoy- haciendo la tarea que afectó. Hablando de dialectos. Bueno, estuvimos Sí. a cargo nosotras dos de la corrección y lo único que corregimos fue esto, ¿no? Erratas. Sí. Nada más. Por ahí pienso en esas dudas que a uno le surgen como lector. Habrá, vos entendés lo mismo que yo acá, o eso Claro. sí es uno discutirlo con un otro. Exacto. Sí, O mismo, aparte- quizás leíamos el cuento de otra persona y le decíamos, che, ¿sabés que yo lo leí y entendí tal cosa? Y esa persona decía, "Ah, pero hasta ahora que me lo decís, sí, Claro. claro. Pero como decían las chicas, siempre desde el amor. Y parece... No, que hubo personas que era también la primera traducción literaria que hacían, entonces por eso recibieron también ayuda y colaboración de otras colegas, porque bueno, obvio, te surgen los miedos, las dudas, todo, ¿no? Entonces eso también me parece importante. Bueno, creo que el caso de Josefina me parece que fue su primera traducción literaria, Creo creo que que sí. me Y parece Romy que... también. Ah, Romy también, vale. Y Bueno, Cristina Al menos también. publicada. ¿Cris también? Claro, publicada, sí, sí, sí. En talleres han hecho unas cuantas traducciones literarias, yo lo Claro. sé, pero no publicadas, claro. Y el miedo, ¿no? De, ay, es mi primera traducción literaria, con Sí, todo lo que eso implica. y encima la autora que es. Uf, Que no es fácil, Virginia, ¿eh? no es fácil, Virginia Woolf. No es cualquier No es fácil. cuentito. Y no es un cuento tampoco. Fue, No fue son muy lindo cuentos. también saber que del otro lado de la pantalla, del otro lado del Drive, del Google Drive, estaban las colegas, las amigas, que amorosamente iban a leer. Y todo ese miedo que tuve al traducir, todas esas dudas que tenía al escribir, las iban a ver otras personas y eso era muy reconfortante. O sea, fue muy bonito sentir eso, que estábamos juntas en esto, ¿no? Que no era porque siempre se dice, no, que la traducción es una profesión muy solitaria, muy individual e independiente de una persona y la imagen esa o el estereotipo de estar la persona ahí aislada o ser una persona introvertida o ser una persona antisocial y en este caso probamos que no, al contrario, fue una traducción social. Acabo de inventar un término, Me encanta. marca registrada, traducción Me gusta. traducción Que social. precisamente muy en contra de las reglas del mercado que decía Eri antes también, ¿no? Que en general tienden a atomizarnos mucho y de alguna forma estos procesos colectivos como demuestran que hay otras formas de hacerlo y lo bien que nos sientan, ¿no? En el proceso de trabajo. Sí, y también de la parte feminista, porque hay quienes dicen, pues lo común es que se diga que las mujeres no competimos entre nosotras y que nos metemos Nos sacamos zancadillas, los ojos. estamos en contra las unas de las otras. Y no, en este caso probamos que no.
Bueno, aparte que ya sabemos que no es así, pero en este proyecto fue evidente que no es así, que al contrario, colaboramos con amor, como dice Romy, ¿no? Sí, María Teresa, creo que lo que decís es un poco también lo que nos hicieron creer. El patriarcado nos ha hecho creer que las mujeres competimos entre nosotras y además ese mito de que la traducción es una tarea individual donde creo que te vamos a tener que citar, la traducción social. Creo que es una de las tareas que uno más hace con otros, porque siempre hay otro que te mira, te revisa y te ayuda y te colabora, pero nos hacen creer también que es individual, que tiene. Bueno, el capitalismo también Porque nos ha conviene, manipulado, exacto, ¿no? ¿no? Nos ha manipulado Conviene. mucho, conviene que estemos aislados y por eso yo voy un poco en contramano de también en este país por lo menos, eh, de lo que se quiere hacer. Esto no, bueno, sí, el colegio de traductores o ciertas instituciones que te dicen, no, trabajamos aislados, no, trabajemos juntos, tengamos un colectivo no solo un colegio, digo, algo que nos colegie y nos diga las reglas, sino una comunidad, ¿no? Esta cosa Exacto. gremial que está mal visto ahora, pero que en realidad lo gremial es lo colectivo Ujú. y Sí, para estar juntos. sí. Creo que hay muchas de las preguntas que ya las fuimos contestando, pero paso rápidamente esto de que tienen un trabajo en donde hacen hincapié en la colaboración y no en la competencia, ya lo charlamos, que tienen la colaboración esto como forma de trabajo, inclusive respetando las decisiones individuales, como ustedes dijeron. En la intervención del texto destacaron el amor y esta colaboración amorosa. Y voy creo que a la 11, porque las otras por lo que veo ya las fuimos charlando. Si quieren comentar alguna elección significativa de que tuvieron o quisieron hacer al momento de traducir las ficciones de Virginia Woolf, que bueno, como ustedes decían, es una presión también traducir una autora como esta, un clásico como este. Eh, y hago las otras dos, así ya las van contestando como les parezca, que nos llamó positivamente la atención, muy positivamente la atención, y es bastante coherente con lo que ustedes dicen, de que la maquetadora tiene un lugar central en el libro, esto de hacer visible la tarea de otro, ¿no? Los traductores luchamos por hacernos visibles. Eh, Tiene un lugar central en el libro y que la publicación lo hace visible. Lo vemos como una acción política coherente y bueno, ¿cómo lo pensaron ustedes? ¿Cómo fue esa decisión en la editorial? Mientras las chicas quizás piensan las intervenciones en el texto, contestamos esta que es como más directa. A ver, la visibilización, lo que veníamos diciendo, la visibilización es uno de los pilares del feminismo como lo entendemos. Y desde la traducción vivimos luchando porque se nos reconozcan. En este libro van a encontrar la biografía de cada una de las personas involucradas. O sea, las 8 traductoras tienen su biografía. La prologuista tiene su biografía, la maquetadora tiene su biografía. La maquetadora además tiene un espacio en el cual hizo sus reflexiones sobre los desafíos que significó hacer un diseño accesible. Las traductoras tenemos un prefacio y un postfacio. O sea, está toda la visibilización de las personas y del proceso que cada persona llevó a cabo. Y me parece que sí, que es coherente con lo que decíamos, ¿no? No quedarnos en la declamación. Ay, sí, hay que visibilizar. Bueno, hay que visibilizar. Visibilicemos. Y así fue que dijimos, no, cada una tiene que tener un espacio para expresarse y para darse a conocer. Lo mismo poner los nombres de todas las personas en la página de créditos, que Por parece obvio, supuesto. pero a veces no están, o está solo el nombre de la editorial. A ver, las ilustraciones las hizo una chica de Argentina, Ayelén, que también la nombramos y demás. Lo mismo también a la hora de registrar el ISBN, hacerlo de la forma correcta, poniendo los 8 nombres de las traductoras, poniendo quién corrigió el texto, poniendo quién lo diseñó, poniendo de quién son las ilustraciones. A ver, sí, es mucho trabajo, pero Es nos obvio, parecía importante hacerlo. es obvio, pero no se hace. A mí me ha pasado en libros en los cuales traduje, no estoy en la página de los créditos siquiera. Y vas al registro de ISBN y no figuras. Et al, como se pronuncie Sí, la exacto, frasecita latina. exacto. Sí. Entonces, algo que parece obvio y que debería ser así, no lo es. Entonces, es un orgullo para nosotras reivindicar que nosotras hicimos esto.
y que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. ¿Alguien quiere decir algo sobre la intervención de los textos? Bueno, Bien. creo que un poquito... Ay, perdón, Romy. No, Voy estaba pensando. siendo consciente un poco de en general, de cómo abordé el texto. Por un lado, estaba para mí muy clara esta decisión de no querer usar el masculino genérico, que bueno, ya un poquito estuvimos charlando antes, así que no me quiero meter más en eso, pero sí por el camino este de la pluralidad de voces. Yo a Eri la conocí por un taller de traducción precisamente, y algunas de las compis que están acá. Y desde el principio como que me mostró mucho amor e interés por mi voz, que como dijo antes, soy gallega viviendo en Argentina, y encima el español nunca fue mi idioma vehicular hasta que me mudé a Argentina, porque mi idioma materno y mi idioma vehicular hasta mudarme acá era el gallego. Y como consecuencia, mi español es una amalgama de un montón de elementos que quizás en la mayoría de los proyectos a los que me enfrento en lo laboral, se apaga esa voz, ¿no? Porque son criterios muy puristas en general los que priman en el mercado. Entonces, todo se tiende a uniformar con unos criterios muy, muy claros, respondiendo a un canon también. Perdón. Y en cambio, Eri, ya desde el taller, como potenció mucho esa voz, que creo que es muy de a pie, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que todo está en movimiento, nosotras también estamos en movimiento, y como consecuencia de eso, me parece que lo más real y lo más como vivido es en realidad esto, ¿no? De que nuestras voces estén atravesadas por muchas formas de hablar, nuestro dialecto sea muy complejo. Y me parece algo muy lindo. Entonces, a la hora de abordar como la traducción esta, no tuve miedo a la hora de que mi lengua no respondiese a este criterio más purista, más uniforme, más homogéneo, sino que pudiese jugar mucho con cómo me salían las cosas. Y no, algo que me pasa mucho en la práctica del día a día ahora, un poco también lo que decía Eri antes, es de decir, che, ¿esto se decía en España o se dice en Argentina solo? O esto nunca lo escuché, será así, será así, no sé cómo. No tuve miedo. Y no tuve miedo porque, primero, desde el inicio del proyecto, sabía que eso era algo positivo, como era algo como que se miraba desde una óptica como más desde lo creativo, desde el respeto a la voz. Y después porque también sabía, como decía Tess antes, que iba a tener como compañeras viendo el trabajo y quizás comentándolo muy desde el cariño y desde el respeto también a esa voz. A mí me pasó algo parecido porque soy panameña, vivo en Panamá, pero mi familia de parte de mi mamá es de España y de Mallorca, precisamente, que no, que es otra lengua, el mallorquín. Entonces, y yo crecí leyendo, por ejemplo, a Agatha Christie en español. Entonces, era un español, obviamente, esas traducciones hechas en España. Entonces, las traducciones en español de España. Crecí también leyendo en inglés. Yo traduzco mayormente al inglés, del español al inglés. Me cuesta esto fue todo un reto porque no solamente traducir a Virginia Woolf, wow, sino también mi primera traducción literaria. Y tercero, traducir al español. Y me pasó lo mismo, ok, ¿a qué español traduzco? Porque mi español panameño no, a veces no domino, y me es algo muy raro porque vivo aquí, pero cuando hablo con personas, X personas de panameños, panameñas, panameñes, a veces no entiendo. A veces mi vocabulario quizá no es igual por circunstancias de la vida, ¿no? Entonces,
esas decisiones a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones a la hora de traducir, decía, bueno, español neutro, pues no, porque quizá me salió español peninsular, no sé. La verdad, mi traducción creo que es como una amalgama de todo ese idiolecto que tengo. Y bueno, eso, pues, que no, quizá no es español panameño, el que no es una versión panameña como tal la que va a salir, ¿no? O pero qué significa el español panameño? Pues en realidad, ¿no? A mí me pasó más o menos lo mismo. Y no, sí, Esto. pero sí, a diferencia de Chris, sí tuve miedo. Sí tuve miedo y dudé mucho. Me gusta cómo se cuestiona el purismo, Sí, qué español y qué castellano, qué rioplatense, porque rioplatense ¿qué? es muy también centrado en el porteño. Sí, Eh, Claro. Me encanta porque te hace cuestionar tu propia lengua. Hay un reel que siempre me sale de Liliana Bodoc o de la Ecker, ay, nunca me acuerdo cuál de las dos, que dice la lengua materna es la que se cocina en la olla de tu casa. Eh, totalmente. no es Sí, la argentina. ¿Cuál es el castellano? No hay uno. Entonces, bien del hogar, es eso chiquitito que vas comiendo, mamando todos los días. sí, Bueno, sí, sí. Romy, ¿querías agregar algo de tu Eh, intervención o no? eh, no Porque te sé, vi así como, estaba como queriendo, no sé, pero en el no. caso mío es como que en mi cuento yo lo sentí como una fotografía de un momento cotidiano, dentro de un círculo. Es como si fuera un pequeño pueblo. O sea, yo ahora vivo en un pueblo muy pequeño, de menos de 400 habitantes, y lo que pasa con el pueblo pequeño es todo el mundo se conoce. Esto quizás, esta fotografía que hace Virginia de un momento social, de un momento de la vida, en que va a un concierto, es como describir un pequeño pueblo que en realidad es un círculo de una clase social media alta, que es la que accede a los eventos culturales. Y describe cada cosa como lo mismo que cuando se te pasa por la cabeza. Ahí viene otra vez fulana, la de no sé qué, porque es como en los pequeños pueblos. Estos círculos son muy cerrados, son muy pequeños, y entonces ella es como la mirada de alguien que va medio con sus pensamientos oyendo las conversaciones que pasan alrededor y se va. Es como que se va en esa conversación y se hace toda una historia. Es como así. Es súper actual. Es lo que me pasa a mí cuando estoy en el pueblo, en una fiesta del pueblo y llega todo el pueblo y ahí viene contándose las novedades. Y fue así, ¿no? Yo traté me imaginé en esa situación, me imaginé en eso y me vi en eso y es como que ahí me empezó a salir solo empezar a escribir. O sea, a escribirlo. Va, ese fue como un proceso así medio. Después releer, mirar, volver a mirar, pero me encantó eso, que era como una fotografía de un momento. Yo quisiera agregar, no con la intervención de los textos, sino con la decisión de a quienes convocamos para la traducción, y muchas fueron diciendo, es mi primera traducción literaria publicada, y no fue azarosa la elección de llamar a gente que no tiene traducciones literarias publicadas, porque también es esto, no todo el mundo puede acceder a publicar una traducción con una editorial. si podés retomar, Erika, lo que estabas contando. Ah, bueno, muchas de las chicas dijeron que esta es su primera traducción literaria publicada y no fue azaroso, ¿no? La elección de ir a proponerles este divertido juego que terminó siendo el libro a personas que no tuvieran una traducción literaria publicada fue en gran parte a propósito, porque sabemos, así como quien escribe no tiene acceso como hablamos antes, a
a las editoriales, a las publicaciones, porque el mercado indica ciertas cosas, también es muy difícil para quienes traducimos insertarnos en la traducción literaria o la traducción editorial también de no ficción, y que alguien nos dé esa primera oportunidad. Entonces me pareció que estaba bueno, en el afán de pluralidad de voces, también pluralidad de voces traductoriles, y que alguien que todavía no tenía acceso a ver una traducción publicada en formato libro pudiera hacerlo. Entonces también eso, ¿no? Fue una decisión muy consciente de ir a buscar a gente que todavía no había tenido esa oportunidad. Que también puede llegar a ser más fácil, ¿no? Porque una vez que tenés un ISBN con tu nombre asociado, es como que, bueno, ya está, es más fácil. Perfecto. Sí, sí, sí. Creo que responde a esto, a la práctica y al activismo, para incluir. Exacto. Y bueno, por último, si quieren, podemos finalizar con ustedes como traductoras con experiencia, si quieren enviar un mensaje hacia nuestros estudiantes o sugerencias, porque saben que el objetivo final de nuestro trabajo es comunicarlo a nuestros alumnos y alumnas del traductorado y colegas, que muchas veces vemos como esto como un sueño imposible y muchas veces comienzan a estudiar el traductorado con este fin y uno les va pinchando el globo con la realidad y bueno, no, al contrario, tratar de incentivarlos a desear, a pensar algo distinto. Bueno, primero que nada, que hay muchísimo trabajo de traducción. O sea, el mundo está globalizado, hace falta constante intercambio de documentación y de información entre idiomas. O sea, que el campo es amplísimo. La industria cultural, si bien se reemplaza por tecnología, también hay que traducir esa tecnología. O sea que el mercado muta, pero el trabajo nunca va a faltar. Si bien también es cierto que la inteligencia artificial está creciendo, se está perfeccionando, al menos para las traducciones más técnicas están logrando bastante buenos resultados. Eh, Tampoco hay que verla como el coco, como un cuco, porque es incapaz de generar, o sea, para traducciones demasiado básicas, para un folleto, un manual, quizás próximamente se va a utilizar meramente la inteligencia artificial, pero en cosas que requieren que pueda detectar las sutilezas, los matices culturales, o sea, una inteligencia artificial la alimentan personas, es verdad. Hay traductores, hay colegas que están trabajando en alimentar inteligencia artificial, traducen fragmentos, pero son cosas muy estandarizadas. El matiz que da cada persona con su propio idiolecto es único. Justamente esto es lo que quisimos también mostrar con el libro. Una inteligencia artificial traduce esos cuentos y es como que no tienen alma. O sea, la traducción puede ser muy correcta, pero si hay muchas metáforas hay que ver si las traduce bien. Si hay frases o cosas que tienen referencias a un hecho contextual histórico de la época de Virginia, ¿cómo se da cuenta la máquina? Eh, Esto, digamos, es un campo, es algo en lo que la inteligencia artificial está lejísimo, yo diría que es imposible que tengas la capacidad de reemplazar al ser humano. Como herramienta puede ser muy útil, pero no un reemplazo. Y después, por otro lado, mantener las relaciones con los compañeros los compañeros de la Facu, cultivar esas amistades, cultivar el networking, pero un networking desde un lado amoroso, de colaboración, de generosidad, porque bueno, lo que se viene es esto, el trabajo en equipo justamente dentro de un mundo demasiado individualizado.
todas esas alianzas, de ahí surgen estas alianzas, o sea, lo de Si Empieza es un proyecto que surgió en un grupo de 4 amigos, o sea, no fue más que eso, que de repente a alguien se le ocurrió una idea, otra persona aportó esto y así. Esto para el trabajo, para alianzas, para recomendaciones, entre colegas, no sé. Siempre es bueno saber que tenés a alguien que te lee con amor, que te corrige con amor, que te ayuda cuando tenés ya la cabeza quemada, o a quien le puedas derivar con los ojos cerrados un trabajo porque ya no, porque no das abasto, porque no podés o porque no lo querés, no te gusta, y lo derivás. Y bueno, también es cierto que el mercado no es fácil para nadie, ni en Argentina ni afuera, que es una profesión que para cultivar es más que nada de contactos y no tanto de envíos masivos de CV. Es más que nada de cultivar esos contactos, esas relaciones, haciéndote notar, haciendo saber a todo el mundo que haces, que sos traductora desde la familia entera hasta vecinos, la gente del trabajo, o sea, que todo el mundo lo sepa, o sea, el cartelito así, traduzco, soy traductora, soy correctora o lo que sea, y especializarse también es otra posibilidad porque pueden encontrar nichos de mercado no tan explorados por los temas más generales. Y bueno, no tener miedo de hablar de tarifas, que no sea un tabú, porque justamente este tabú es lo que hace que no tengamos idea de cuánto vale nuestro trabajo. Y hay agencias que pagan muy bien, no son tantas como las que pagan mal, pero las hay. Y de todo esto te llega a través de las alianzas, los contactos, los activismos. El activismo para mí, al menos, yo hice una charla sobre esto del activismo como forma de impulsar tu profesión. Porque mi primera clienta paga, la primera clienta que me pagó además una tarifa muy buena, vino de una ONG internacional donde yo colaboro, donde yo hacía traducciones y escribía artículos. Y le preguntaron a mi editora, necesito que alguien me traduzca parte de mi tesis de grado al español para presentar en no sé qué universidad, y ella me recomendó a mí. Entonces, eso es fundamental. O sea, el activismo, la responsabilidad cuando haces activismo también, que porque sea gratis no quiere decir que lo vas a hacer así nomás. Y bueno, no sé, son muchos detallitos, pero paciencia, más que nada paciencia. Y no sé si tienen algo para agregar por allí. Y no tener miedo a decir que no. No tener miedo a rechazar trabajos que están reñidos con lo que vos creés y sentís en el fuero íntimo. Eso es importantísimo. Primero tenés que respetarte a vos misma, vos mismo, vos misma. Porque si no, vas a terminar odiando tu trabajo. Romy recién hablaba del activismo, de las traducciones voluntarias gratuitas, una práctica que a mí me parece fundamental. Yo hago traducciones gratis, hago traducciones voluntarias, pero siempre a la persona o a la institución que me contrata para hacer una traducción, porque no deja de ser un contrato, aunque sea voluntaria, la traducción es un contrato. Yo siempre le digo, le paso un presupuesto de lo que saldría mi trabajo. Mis honorarios son tantos, te los bonifico, o quizás hago un descuento. A veces voluntario es hacer un descuento considerable, pero siempre saber que este trabajo vale y este trabajo se tiene que pagar. Que yo decida en determinados casos donar mi trabajo es una cosa, pero ese trabajo tiene que estar valorizado. Y en el mundo capitalista que tenemos en este momento, la valorización es un precio. Otra cosa que me parece importante es esto que también decía Romy de hablar. Por lo general, venderse está mal visto, pero cuando somos freelancers, cuando somos trabajadores autónomos, somos como si fuéramos una empresita, ¿no? Y entonces, si no hablamos de lo que hacemos, ¿quién se va a enterar?
Yo conseguí, la anécdota graciosa, yo conseguí varios encargos de traducción y de corrección en el vestuario del gimnasio, envuelta en una toalla mientras me secaba después de haber nadado 1 hora. ¿Por qué? Porque yo hablo, no sé si notaron que yo hablo mucho. Entonces, como yo hablo, la gente, bueno, mi voz tan, y bueno, vos sos traductora, ¿no? ¿Sabes qué estoy buscando? Hablemos de lo que hacemos, hablemos porque si no nadie nos va a conocer. Y bueno, y para mí sí la salida es autogestiva y colectiva. Nadie se salva sola, ni solo, ni sole. Es en común, es en el colectivo donde está la salida. Y bueno, Sí, para agregar a eso, para algo están las redes sociales, es una herramienta, wow. Es una suerte para los más jóvenes, para los más jóvenes eh, que tienen más experiencia, incluso que ya son completamente digitales, como quien dice, aprovechen esas herramientas, porque así como Romy y Eri hablaron de promocionarse y darse a conocer, pues qué más que desde tu propia casa ya puedes con un teléfono, con la computadora, automáticamente promocionarte, ¿no? Así que sí, y la participación en asociaciones, en colegios, en reuniones de lo que sea, y si no existe, pues créala. Así como si empieza salió de una idea así de entre amigos, entre amigues, así mismo también, mira, aquí en mi ciudad no hay tal cosa, me gustaría convierte esa idea en tú mismo hacer lo que quieres hacer y no esperar que otro lo haga, ¿no? Y otra cosa, participar de congresos y de jornadas, no solo como asistente, sino también como ponente, porque existe la fantasía de que para presentar en una conferencia tenés que ser una eminencia. No. Todas, todos tenemos algo para aportar. Todas, todos podemos ir a hablar delante de colegas y dar un aporte valioso. Así que no hay que tener miedo a presentar un abstract y decir, bueno, yo quiero ir a hablar de lo que sea a esta conferencia. Es solo cuestión de animarse. Y si no te animás a hacerlo en solitario, colaboración, de vuelta, la colaboración es la salida, lo colectivo. Mandar el abstract, total, el no ya está. O sea, si te dicen que no, no perdiste nada. Mandaste un abstract con un resumen atractivo y a lo mejor la sorpresa es que te lo acepten y pues dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora de qué me Ahora tengo que disfrazo? trabajar. Ahora me tengo que armar una presentación, ¿de qué me disfrazo? Pero bueno, todo empieza con una idea y después a desarrollarla. Ahora, algo muy importante antes que se me olvide, tener paz, o sea, hacerlo por pasión, porque primero viene hacer lo que nos guste, lo que nos apasione, y qué lindo es ganar dinero con eso, sí, pero no pensar primero en la parte del dinero, en la parte de cómo me va a resultar esto, o sea, beneficioso en el sentido monetario, sino más bien, ¿qué quiero hacer? Porque de una vez se nota cuando estás haciendo algo solamente por la paga y no le pones la pasión, se nota, sobre todo en el trabajo nuestro, eh, si no le pones el amor, como dijo creo que Eri hace un rato, o no sé si fue Romina, que llegas a odiar el trabajo, bueno, cuando lo estás haciendo, obviamente, en la motivación del dinero también es importante porque todos tenemos que comer, pero buscar esa pasión primero que te impulse a ser un mejor profesional o una mejor profesional. Claro. No. Sobre eso de La Plata, yo estaba pensando, o sea, que yo he estado en estas situaciones en que mientras se construye una red y se construye una profesión o un perfil para poder conseguir trabajo de traducción, no es que lo vas a conseguir apenas te recibís. O sea, salvo que tengas excelentes contactos ya desde que sos estudiante, pero si no, es como un trabajito de hormiga y mientras tanto hay que comer, ¿qué hacemos? O sea, tampoco tengamos miedo de trabajar aunque sea part-time en cualquier trabajo de administración o de lo que podamos para comer
Mientras, por el otro lado, estamos construyendo nuestra profesión, porque si empezamos a tomar estos trabajos donde te pagan 0,001 céntimo por palabra, te mueres de hambre, terminas agotada, trabajas 24 horas por día, fines de semana, no lo disfrutas y terminas odiando tu trabajo, porque estás con una presión para llegar a fin de mes que tienes que hacer 20.000 palabras por día, o medio millón de palabras por día, o sea, no se puede. Entonces, es preferible decir que no a esas ofertas miserables y tener que comer para poder darte ese lujo de decir que no, y trabajar más en el trabajito este de hormiga, de hacerte tus contactos, tus redes, tu nicho, para tomar un nicho de mercado. Algo importante pensando en el estudiantado, no caer en la trampa de las pasantías gratuitas, ¿no? Esto de, sos estudiante, tenés que pagar derecho de piso. No, No, no. Si trabajás, te tienen que pagar. Claro. Ningún derecho de piso, ¿sí? Es estudiante, una traducción así nomás. La traducción así nomás no existe. O sea, pasantías, si vamos a trabajar, si queremos ganar experiencia, podemos traducir como hobby, y voy soltando la mano. O ir a una asociación o una causa que nos involucre, que la sintamos, y ofrecer el trabajo voluntario, siempre diciendo, pero miren que yo lo ofrezco voluntario porque tal motivo, pero los honorarios serían esto. No caer en las pasantías gratuitas. Tenemos la suerte en el Olga de exalumnos que ofrecen pasantías pagas y Bien. hacen todo el recruiting, hacen todo el simulacro, no, en realidad lo hacen de verdad, de la selección entre todos los que se anotan, se postulan. Entonces, por Qué suerte bien. estamos en un círculo en la educación pública que nuestros graduados quieren volver a devolver o a brindar algo de lo que ellos recibieron. Entonces, Sí. siempre vuelven los graduados. Eso es lo bueno. Por suerte. Por eso Pato siempre quiere participar. Sí, no se pudo conectar, pero seguro que va a grabar algún mensajito para esta pregunta. Sí. 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 Bueno, les agradezco profundamente. Ya va a salir después por escrito algún resumen y se los vamos a enviar. Y bueno, les agradezco a todas por haber participado. Gracias por invitarnos. Sí, Damos a quienes gracias, y no se olviden que, bueno, somos solo un fragmento, una partecita del proyecto de traducción de lunes a martes. Somos 8 traductoras, una prologuista, y bueno, entonces esto no es el reflejo completo, era muy difícil compaginar todos los horarios, pero nada, eso. Sí, a Mariela la invité para que esté presencial el 18, ojalá que pueda. Ojalá, Ay, sí, ojalá. Bueno, les mando un beso enorme y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. mucha suerte. Gracias. Beso grande, Gracias. mucha suerte, que vaya muy bien.